Y vamos subiendo. Catedral de San Pedro, aquí en Múnich, que son hartos escalones. Vamos para arriba. Como es la costumbre, vámonos de noche para ver la ciudad iluminada. Que está buena la subida. Vemos la noria y la feria del Oktoberfest. En nuestro primer día a Alemania, llegamos a conocer cómo movernos por el sistema de transporte en Múnich. Tras arribar al aeropuerto de la ciudad y encontrar nuestro camino en tren hasta el hotel, y después de darnos un muy buen baño, salimos a explorar los alrededores de la estación central de trenes. Y desde ahí pudimos observar el campo, donde cada año tiene lugar el festival que conocemos como el Oktoberfest. Este es el segundo día aquí en Alemania y despertamos con una gran noticia, porque, si podemos ver, es un día lluvioso. Hoy visitaremos Neuschwanstein y aparentemente al clima no le agrada que haga calor. Veremos qué tal es el otoño. Tan solo un día de diferencia, vemos como el clima y la practicidad alemana nos dejan fríos, helados. Y sí, lo alcanzaron. Muy bien, gente. Hoy es turno de conocer el sitio más visitado del país. En el sur alemán, cerca del poblado de Schongau, se alza Neuschwanstein. Pero vamos a sacar un par de testimonios. ¿El puente? La neblina. El puente no me da miedo. No se va a ver nada. No se va a ver nada. Y es todo lo que se va a ver hoy. De este lado lo que no se ve en las fotos. De este lado lo que se debería ver en las fotos. Desde el Mariensbrück, o Puente de María, admiramos Neuschwanstein Schloss, una edificación moderna pero inspirada en la arquitectura medieval. Inició su construcción en 1886, pero a la fecha no ha sido completamente terminado. Es el lugar más visitado de toda Alemania y un recordatorio de la última etapa de Bavaria como nación independiente. Y la niebla nos deja tantito ver cómo se ve por fuera el castillo, al menos desde este ángulo.
Debido a la gran cantidad de personas que visitan Neuschwanstein cada año, el llegar y comprar tu entrada para el recorrido al interior de este castillo es seguido del traslado hacia el edificio en cuestión. Se puede llegar caminando, en carruaje tirado por caballos y en autobús. Por el clima que hizo en mi visita, tuve que elegir el autobús. El recorrido al interior del castillo es muy informativo y nos muestra de dónde obtuvo su inspiración Ludwig Otto Friedrich Wilhelm, mejor conocido como Ludwig II de Baviera, o también llamado el Rey Loco, pues debido a la manera en la que creció sin figura materna ni paterna, digamos que no era la persona más funcionalmente sociable del mundo. Hay que admitir que aunque no nos dio el mejor día del mundo, tenemos una gran vista de los Alpes alemanes. Bien pudimos haber visto Neuschwanstein con bastante menos niebla, preferentemente como ayer que hacía 20 grados. Pero ahora nos estamos quejando porque estamos a 7 grados, estamos caminando por los Alpes alemanes y me he perdido de mi grupo. Entonces, allá donde se ve un poco de civilización, necesito llegar para comer algo y tomar algo, definitivamente. Luego de conocer el castillo más visitado de Alemania y una gran noche de sueño, nos dirigimos a la ciudad austriaca de Salzburgo. Viajando desde la estación de trenes de Múnich hasta la estación de Salzburgo, toma unas 2 horas, un poco más, donde podremos ver campos coloridos, bosques otoñales, una gran cantidad de ríos y lagos y vistazos a las faldas de los Alpes. Recuerden, si toman esta ruta, que están viajando de un país a otro, entonces procuren llevar su pasaporte y no sean como un compañero de viaje que nos ocasionó alguna que otra preocupación en el camino. Finalmente, después de un ligeramente largo viaje en tren, por fin pudimos llegar a la ciudad de Salzburgo. Ahora es el tercer día en este viaje para Alemania y pues realmente está haciendo bastante frío. Yo consideré que el primer día hizo bastante calor, estábamos como a 20 grados. Ayer, pues vaya, nos llovió en Neuschwanstein y fue terrible. El clima no nos favoreció en lo absoluto. Parece ser que hoy va a estar nublado, va a estar haciendo fresco. Dice el pronóstico que va a llover por acá, así que por eso ahora vengo bastante más preparado. Pero, a ver cómo nos va en esta ciudad. Tengo bastantes pendientes, especialmente chocolates que debo llevar de vuelta. Así que, veamos qué dice Salzburgo. Saliendo de la estación de trenes, encontramos la parte moderna de la ciudad. Dado que el atractivo de Salzburgo es su casco viejo, inmediatamente nuestro guía nos dirigió hacia la zona turística, donde pudimos ver, entre otras cosas, el Hotel Saca, famoso por su repostería. Uno de los temas más famosos de esta ciudad, los jardines donde se grabó La novicia rebelde. Más o menos ahorita nos están explicando que, pues vaya, la historia del palacio se funda para albergar a la familia de bastardos del arzobispo regente de la ciudad y que pues simplemente posterior a que se da esta cesión de la propiedad se le cambia el nombre. Un pillín. El Schloss Mirabell, o Palacio de Mirabel, es un edificio patrimonio cultural que forma parte del centro histórico de Salzburgo, que a su vez es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En estos jardines se grabó la película musical de La novicia rebelde, o Sonrisa sin lágrimas, como se le conoce en España. El arzobispo regente de la ciudad lo construyó para su amante, Salome Alt, y los muchos hijos que tuvo con ella. Lleno de arreglos florales, fuentes aludiendo a criaturas fantásticas como Pegasos y unicornios, así como una serie de estatuas opulentas, Mirabell es un punto icónico de esta ciudad austriaca. Una de las grandes bellezas de la ciudad, que está bordeada por canales. Tiene bastantes lagos y me imagino, según yo, es el río de la Sal.
Es como el principal. Y este nos divide la ciudad. Und dann immer ein bisschen weitergehen, okay? Salzburgo, en alemán, se traduce como pueblo de sal, y es que cuenta con minas donde se extrae este bien. Recordemos que en la antigüedad la sal no era algo común, sino que prácticamente valía su peso en oro. Por lo que esta fue una ciudad muy rica. Estaba administrada por un príncipe obispo y era él la figura de autoridad de todos los asuntos de Salzburgo. En el casco viejo encontramos callejuelas como las de un pueblo de cuento de hadas. Siendo una ciudad-estado basado en la fe y en el negocio de la sal, los puntos de gobierno y edificios religiosos son los principales, los más llamativos y mejor conservados. Salzburgo cuenta incluso con el que se conoce como el cementerio más bonito del mundo. Muy bien, ya terminó el tour en el que estaba participando. Nos dicen que siguiendo esta senda podemos llegar a un pequeño mirador que no llegamos hasta arriba de la ciudad, pero que nos permite dar buenas vistas. Vamos a ver qué tanto están. Salzburgo es considerado por algunos, yo incluido, como la entrada en los Alpes austriacos. Es una ciudad bordeada por ríos y lagos, todos estos formados por los deshielos de esta cadena montañosa. Por un lado, es una ciudad muy antigua, y por el otro, ha logrado muy bien adaptarse a los cambios, como en su momento, cuando hoy en día ya se le conoce como un gran referente musical a nivel mundial. Un pequeño secreto que nos contó nuestro guía. Desde cierto ángulo, la estatua es coronada por los ángeles de la catedral si lo miran exactamente desde un punto ligeramente separado de la plaza. De este lado podemos ver el acceso a la residencia y la catedral. Y como mencionan, ligeros ajustes en la posición y vemos cómo es coronada la estatua por los ángeles de la misma catedral. Salzburgo es bello, en serio, es muy bonito. Estamos saliendo de la Catedral de Salzburgo. Es sumamente bonita, está muy bien adornada, decorada, conservada. Y pues vaya, entiendo que ha sido reconstruida parcialmente por la situación que Europa vivió hace algunas décadas, vaya, las guerras mundiales, y se encuentra bastante bien. Pudimos visitar las criptas, realmente no grabé por un poco de respeto a la solemnidad del lugar. Pero está muy bien. Si alguna vez pasan por acá, no se olviden de tomar la foto a la estatua siendo coronada y también de pasar a la catedral. Se ve muy bien. Y para aquellos que venimos de México, nos recordará lugares como Puebla, Oaxaca, la Ciudad de México, que también tienen arte sacro bastante bello. Otro de los grandes temas de Salzburgo es, sin lugar a dudas, este señor de acá. Mozart es referente histórico de la ciudad y cultural. Por todos lados podemos encontrar mercancía con su nombre, plazas a su nombre y en este caso una estatua. Y en efecto, la visita obligada en Salzburgo, la casa de nacimiento de Mozart. Dentro hay un museo que dicen que vale mucho la pena, que está corto, entonces no pierdes tanto de tu tiempo viendo cosas de museo. Realmente si eres un fanático de Mozart o si te interesa la historia de la ciudad, es imperdible pasar por este lugar. Además de que es el punto de encuentro de buena parte de los tours.
Yo voy a entrar a verlo y posteriormente hablaremos de qué nos ha parecido Salzburgo, que es realmente, de mientras, pinta bastante bien. Aquí acabó nuestro viaje a Salzburgo y los primeros 3 días en territorio bávaro. En la siguiente parte de este video exploraremos propiamente la ciudad de Múnich, asistiremos al Oktoberfest y nos enfrentaremos a sus consecuencias. Por favor, si te ha gustado el video y quieres acompañarme en mis viajes, suscríbete al canal y no te olvides de dar me gusta o dejar tus comentarios. Hasta luego.